Hola a todos. Quise hacer este video para hacer una aclaración sobre el problema de la masa, sobre el problema del corto, que decía de una masa sobre un plano inclinado que estaba comprimiendo un resorte y que les pedía calcular la distancia después de que el sistema era liberado, es decir, después de que la masa salía expulsada hacia arriba y cuánto iba a ser la distancia que recorría desde ese punto de compresión máxima al resorte hasta el punto más alto de la masa. Entonces, como primer punto, quiero explicarles por qué la solución que les mandé por WhatsApp no tiene sentido físico, que me di cuenta gracias a la observación de su compañero eh, Marco José Barrientos. Entonces, gracias a él por haber hecho la observación. Luego les voy a explicar por qué fue que escribí mal el problema y finalmente, pues, qué va a pasar con ese problema en el corto. ¿Todos lo van a tener malo o todos lo van a tener bueno o qué onda? Bien, entonces aquí hice un dibujo de la solución que les había mandado y lo único que agregué es lo siguiente. Eh, Nosotros estamos utilizando como premisa para escribir, para que esta ecuación de aquí tenga validez, estamos utilizando como premisa que la masa va a dejar de comprimir al resorte y va a avanzar todavía más después del punto de equilibrio del resorte. Es decir, la premisa que estamos utilizando es que la distancia de que estamos intentando encontrar debe ser mayor a la compresión de 5.5 centímetros. Entonces, lo que ocurre es que en la respuesta que yo obtuve, resulta que la distancia que recorre la masa es menor que la compresión inicial del resorte. Y eso es una contradicción entonces. Significa que algo anda mal. Bien, entonces para ampliar un poco más esta explicación, les voy a explicar por qué según los resultados de esta ecuación, no podríamos utilizar estas dos primeras líneas. Porque lo que parece ser, lo que nos está diciendo esta respuesta, al ser menor que la compresión total, es que parece como que la masa alcanza su punto más alto cuando ni siquiera ha dejado de comprimir al resorte todavía. Porque gráficamente la distancia D estaría más o menos por aquí, digamos. Aquí donde la acabo de dibujar. Y por lo tanto, si todavía sigue comprimiendo al resorte, pues entonces la masa todavía tendría una energía potencial que la puede impulsar hacia arriba del plano. Entonces, veamos bien por qué es que ocurrió eso. Pues lo que ocurrió es que si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la masa m sobre el plano, pues tenemos estas tres fuerzas actuando sobre, sobre él. La fuerza gravitacional, la fuerza normal del plano inclinado y la fuerza del resorte sobre la masa. Entonces lo que nosotros estamos asumiendo es que la masa va a salir disparada en esta dirección. Entonces corroboremos por medio de la segunda ley de Newton, o más bien de la sumatoria de fuerzas, si esto es correcto. ¿Qué es lo que deberíamos de obtener si esta premisa que estamos utilizando, si esta premisa que estamos considerando es cierta? Al hacer la sumatoria de fuerzas, deberían de quedarnos, porque recuérdense que cuando hay movimiento acelerado, asumimos que las fuerzas que van a favor del movimiento son positivas y las fuerzas que van en contra del movimiento son negativas. Por lo tanto, lo que deberíamos de esperar es que al hacer la sumatoria de la fuerza del resorte con la componente en X del peso, deberíamos de tener una fuerza neta positiva. Entonces cuando hago la sumatoria de fuerzas, pues sería kx por lo mismo de que esta fuerza va en favor del movimiento y el peso va en contra del movimiento, pues obtengo en la calculadora una fuerza neta negativa. Entonces lo que me está diciendo este signo negativo es que la dirección de movimiento que estoy asumiendo es errónea. Más bien lo que va a suceder es
que esto tendería a moverse como hacia comprimir más al resorte. Es decir, no tiene sentido asumir de que la masa va a salir expulsada hacia arriba, porque hay una fuerza neta actuando en esta dirección. De nuevo, entonces, la masa tiende más bien a comprimir al resorte que a salir expulsado hacia arriba del plano inclinado. Bueno, entonces ustedes aquí habrán llegado a la pregunta de ¿y entonces qué pasó? Porque yo no me inventé el problema, yo saqué el problema de un libro, del libro de Resnick, y lo que sucedió más bien fue que tuve un error de redacción, tuve un despiste. Tuve un despiste porque el problema realmente en el libro de Resnick daba la constante K del resorte en unidades de Newton por centímetro. Entonces cuando yo vi que esas eran las unidades de medida, me pareció más adecuado darles a ustedes en el corto el valor de la constante K de Newton sobre metro. Y el gran error, el pequeño gran error, fue que yo hice esta conversión. Yo dividí dentro de 100 centímetros en vez de haber multiplicado por 100 centímetros como debería de haber sido, y por eso fue que obtuve este valor de K. En cambio, si se hace la conversión correcta, como les digo, se debería de multiplicar por 100, entonces se obtiene un valor en unidades del sistema internacional de 13.500 newton por metro. Y entonces, si volvemos a resolver el problema que yo les puse, pues recordemos que esta era la ecuación a la que habíamos llegado, pues conseguimos el valor de la respuesta que yo había puesto como en la clave del corto, 0.35 metros. Así que la respuesta sí era esta, nada más que tuve un despiste en escribir mal la constante K y me disculpo por eso. Porque a pesar de que revisé como 2 veces el corto y también lo revisó el licenciado Freddy, pues a los dos se nos pasó y bueno, ni modo. Entonces lo bueno es de que uno de sus compañeros se dio cuenta y pues que espero que hayan entendido por qué la respuesta que con los datos que yo les di, pues no es posible. Porque, o sea, no todo es malo. Sí, es cierto, es un gran error haberme confundido, pero creo que también se puede aprender del análisis, de entender por qué la solución arrojaba algo que no puede suceder físicamente. Entonces, como último punto, ¿qué es lo que va a pasar con ese ejercicio del corto? Pues lo voy a anular y solamente voy a contar los puntos del corto sobre los otros 7 problemas restantes. Y para que sepan, luego igual lo voy a publicar, pero se tienen estipulados hacer 3 cortos. Si bien se recuerdan, a principio de semestre el licenciado Freddy les explicó que él a final de semestre hace un examen de reposición que pueden reponer 15 puntos de un parcial. Entonces, lo que vamos a cambiar en el curso es que los 15 puntos de reposición más bien se van a ir ganando de manera acumulada a través de 3 cortos, que los 3 van a valer 5 puntos cada uno. Entonces, nada más habría que hacer ahí una regla de 3 para sacar los puntos que ustedes obtuvieron sobre los 7 problemas, exceptuando este, del primer corto. Y bueno, eso es todo. Saludos.